reírse y con el corazón siempre, siempre alegre. En este segmento de consultoría familiar os traigo un tema muy interesante porque, bueno, desgraciadamente muchas personas al llegar al consultorio me dicen: soy víctima de todas las circunstancias que me rodean, de mi esposo, de mis hijos, de mis padres, de mis hermanos, de mis vecinos, y por eso la importancia hoy de hablarte de ya no seas víctima y ponte en acción. Quiero contarte el caso de Patricia, una mujer que llegó a mi consultorio y, bueno, ella me decía que tenía mucho tiempo que no se sentía feliz, que no se sentía plena, que estaba muy cansada, estaba muy desgastada física, emocionalmente, ya no tenía ganas de vivir porque, bueno, ella hacía mucho por los demás, pero los demás no hacían nada por ella. Es decir, traía una serie de facturas por cobrar que los deudores, todas estas personas que le rodean, decían: pero si nosotros no te lo pedimos, a ti te encanta ofrecerte, a ti te encanta hacer este tipo de cosas. Y por eso hablarte del victimismo, de que ya no seas víctima, es muy importante en este segmento del día de hoy. El victimismo es esta actitud que muchas personas tienen, viven y se sienten de manera importante con todas las cosas que les sucede. Por ejemplo, hay esposas que cuentan que a lo largo de sus 10, 15 o hasta 20 años matrimoniales, pues nunca han sido felices y están cansadas porque estas circunstancias las alejan de tener felicidad, les alejan de tener tranquilidad y, lo más importante, pues bueno, creen que no pueden cambiar la situación. Es muy importante que tú analices si no te encuentras en estas características, que si tú tienes estas vivencias, pues bueno, hagas un parteaguas y te des cuenta que tienes que salir de ellas dejando de hacer y permitiéndoles a otros hacer no solamente lo que les corresponde, sino lo que se necesita en estas relaciones bilaterales, en estas relaciones de reciprocidad, en estas relaciones de dar y de recibir. Porque muchas veces hay personas como estas que se sienten víctimas, que dan y dan y dan, e inclusive piensan que no dan esperando algo a cambio, cuando en realidad nuestra humanidad nos exige precisamente recibir de la misma forma que nosotros hemos estado dando hacia los demás. Cuando alguien se hace la víctima, pues se hace sentir de diferentes maneras y la distorsión que tienen de la realidad es muy distinta a la que realmente es. Es muy importante que tú te des cuenta que si tienes ideas imaginarias, que si tienes ideas de lo que te gustaría que sucediera, si tienes ideas inclusive de cómo quisieras que fueran las cosas, es precisamente cuando estás teniendo esta pérdida de realidad. Muchas personas a través de sus ojos tienen esta percepción e inclusive viven molestos, están enojados, viven exigiendo, siempre echando pues esta responsabilidad a otros de sus propios deseos, de sus propias necesidades, pero también de que los otros deberían. Esta palabra deberían es una palabra que utilizan mucho estas personas que se sienten víctimas. Debería de corresponder, debería de darme, debería de darse cuenta, debería ser agradecido. Y estas facturas que te mencioné al principio las traen guardadas aquí en la bolsa y a primeras de cambio las personas las exigen y de verdad a los otros los meten en mucha incertidumbre y confusión porque no entienden esta percepción en lo que la víctima ve como una propia realidad. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta que, bueno, cuando estamos sintiéndonos así, o inclusive si tú estás viviendo con una persona que se siente víctima, pues inmediatamente le digas: creo que necesitas ayuda porque creo que estás viviendo muy distinto a como deberíamos de vivir. También es importante comprender que la mentalidad de la víctima es aquella persona precisamente que se siente impotente, que no se siente valorado, aquel que creyendo todas las circunstancias que realiza en su vida, los demás son responsables de su propia felicidad, los demás son responsables de sus problemas e inclusive los demás tienen y deben resolver el conflicto o las situaciones que se están viviendo debido a esta victimización constante que hace esta persona.
Hay un antídoto y el antídoto es muy importante porque cuando tú empieces a reconocer síntomas de cansancio emocional, síntomas de cansancio de desdén, síntomas de decir ya no quiero esto, yo ya estoy agotado, inclusive las personas en consulta llegan destrozados emocionalmente, los puedes leer en un lenguaje corporal en donde verdad hay un desgaste tan grande que su arreglo personal, el tono de su piel, la forma en que hablan, se da cuenta uno el desgaste tan impresionante que tienen estas personas. Este antídoto de lo que nosotros podamos ver es importante porque hay que haber un reconocimiento y decir, ya me cansé, pero el esfuerzo tiene que enfocarse en ver y hacer una realidad todas aquellas cosas que tú quieras lograr. Es muy importante que te des cuenta que esta no es la forma en que se viven las relaciones de reciprocidad y también que todas las circunstancias que tú quieras cambiar, tú tienes la capacidad, la inteligencia y la fuerza para poderlo cambiar. Muchas de estas personas víctimas hacen o imposibilitan a otros de que ellos mismos sean también propositivos, de que inclusive descubran sus dones y sus talentos y también se les impide por esta exigencia de deber ser a poder vivir de una forma distinta. Hoy te invito a que reflexiones y si tienes alguna de estas características, ya no seas la víctima, reconócelo, salte de ahí y más allá de deberes, empieza a trabajar en los quereres. ¿Qué te gustaría que sucediera? Y darles la oportunidad a otras personas también de que puedan llegar a ser y vivir estas relaciones de manera distinta. Hay que ser protagonistas de nuestra historia y quitarnos de ser víctimas es importante para poderlo lograr. Hoy quisiera que cerráramos este segmento pues con las Sagradas Escrituras que como siempre nos dejan un gran mensaje y que nos ayudan sobre todo con este tema. Quisiera irme al libro de los Romanos en el capítulo 2 en el versículo 2 que dice así: no se adapten a los criterios del mundo, al contrario, transfórmense, renueven su interior para que puedan descubrir cuál es la voluntad de Dios, que lo bueno, lo agrado y lo perfecto le encanta. Esta palabra de Dios te ayuda a darte cuenta de que este protagonismo en todas tus relaciones es muy importante. El único limitante eres tú. Si ya te cansaste de estar sufriendo por las relaciones, pues Dios no las establece de esta manera. Dios las establece para que nosotros seamos completos, seamos plenos, seamos capaces, suficientes y felices, porque de esto se trata cuando se habla de relaciones de reciprocidad. Ser la víctima no es la solución y recuerda pues que en la familia se aprende todo esto. En la familia se aprende la primera experiencia del amor, la primera experiencia de hacer familia, la primera experiencia de ser protagonistas en tus relaciones, en estas relaciones que te nutren, en estas relaciones que te llevan a vivir de una manera muy diferente del mundo y Dios te quiere pleno, te quiere capaz y te quiere suficientemente feliz para llevar el evangelio, la palabra y la naturalidad de relaciones sanas que vayan de acuerdo al plan de Dios.